¿Y qué tal, gente? Estamos en un nuevo video para el canal y pues ahora les traigo un video que me han estado pidiendo mucho, que es un estilo de tipo serie, y pues estamos con sobreviviendo 100 días en The Volcano. Espero sobrevivir los 100 días o bueno, al menos durar la mayor cantidad de días posibles. Así que pues vamos a ver qué nos depara en este nuevo mapa. Es un mapa muy grande, tiene muchas cosas por hacer, artefactos que recolectar y voces que eliminar, pero por lo visto va a ser un buen mapa muy interesante. También hemos agregado algunos mods que van a poder ayudarnos a sobrevivir estos 100 días. Más que todo son mapas de utilidades y uno que otro mapas de criaturas como el Prehistoric o el Kraken Dinos. Y pues nada, vamos a ver cuántos días sobrevivimos. Este video pues vamos a tratar de sobrevivir al menos 3 días, así que pues tendremos 3 días en este video. Tal vez algunos se hacen un poco largos, un poco cortos, dependiendo de qué tenemos para hacer cada día. Así que pues nada, dicho esto, les dejo con los días. Bien, estamos aquí en el nuevo mapa. Este es un mapa muy bonito de ver. Hay muchas cosas que investigar. Por ejemplo, un parasaurio, tenemos un dodo. Hay muchas cosas que hacer y pues lo primero que yo haría sería hacer una casa. Bueno, tratar de encontrar un lugar donde quedarnos, que es lo primero que me gusta hacer cuando entro o bueno, empiezo un nuevo mapa. Porque pues el lugar donde uno se va a quedar es muy importante. Así que dentro de las tareas, que las dejaré aquí pues en una pantalla, necesitamos un parasaurio, un anquilo, un pteranodón para poder volar, una pequeña base y lo más importante, no morir, que pues bueno, es lo principal de esta serie, tratar de no morir. Así que bueno, para esto vamos a necesitar algunas herramientas, nos falta un poco de materiales para la antorcha y para el hacha, pero bueno, vamos a subir niveles, que tenemos algunos niveles que subir y no sé. Por lo pronto vamos a subirle a daño, porque las criaturas que están dentro de este mapa son muy fuertes. Sí, así las he configurado, las configuré para que salgan de niveles muy altos, así que la vida que van a tener también va a ser muy alta. Por ejemplo, este dodo no muere. Este dodo es inmortal. Pero bueno, al final va a tener que morir. Aunque el pico se gasta también muy rápido. Esto, pues no sé. Tal vez tenga que configurarlo, pero bueno, lo importante es que vamos a tener que cambiar de zona y vamos a ver qué encontramos. Vamos a ir farmeando por lo pronto. Bien, estamos en esta parte, estamos buscando un lugar donde quedarnos, pero mientras hemos hecho algunas armaduras. Hemos fabricado también una lanza y unas boleadoras para poder agarrar a un parasaurio, o bueno, tratar de agarrar uno, y por si es que nos viene un raptor, esto nos viene muy bien. Pero todavía no sé dónde nos podemos quedar, vamos a seguir buscando, porque por esta zona debe haber algo. Por lo pronto me gusta esta zona, está cerca al mar, y aparte es todo plano y hay muchos árboles, así que tenemos materiales de sobra. Bien, buscando nos hemos encontrado con este drop, aunque es uno de nivel muy bajo. Pero bueno, vamos a ver si nos sirve. O bueno, si no nos sirve, bueno, vaya fe. Bueno, no importa. Al menos hay ropa. Uah, aquí casi nos morimos de sed. Y bueno, seguiremos buscando. Y por este lado, bueno, ahora hemos terminado de hacer la fogata. No sé cómo. Pero bueno, tenemos una pequeña base aquí en el medio del bosque. Vamos a dejar algunas carnes cocinadas, pero bueno, al menos ya tenemos un lugar donde quedarnos y pues para recolectar materiales nos viene bien. Hay algunos dinosaurios que no vamos a poder domesticar ahora. Por ejemplo, este estego requiere o va a requerir muchos narcóticos y pues flechas tranquilizantes, así que no lo vamos a poder domesticar. Pero bueno, me gusta esta zona, así que vamos a ver qué tal nos va. Espero que no haya nadie, ningún depredador aquí cerca, así que bueno, por suerte también tenemos el buscador, así que pues con eso vamos a estar muy alertas. Bien, hemos estado sacando algunas bayas para hacer los narcóticos, estamos haciendo que la carne se pudra y con eso vamos a poder sacar algunas flechas tranquilizantes. Por lo pronto me gusta este lugar, miren, tiene una muy buena vista, está muy buen.
¿Qué lugar? ¿Qué lugar? La verdad, es un muy buen lugar, pero no encuentro metal. Es lo único raro. No encuentro metal, así que pues nos va a tocar mudarnos. Si es que alrededor de esto no hay mucho metal. Y si tampoco tenemos pues cristal o obsidiana para poder sacar. Bien, buscando en la zona cercana hemos encontrado este parasaurio. Aquí intento pues domesticarlo y pues no tenemos flechas narcóticas, así que nos tocó darle con un garrote. Le estamos ahí dando, bueno, bajando de 6 en 6. Pero en el proceso pues se nos fue saliendo este parasaurio porque no tenemos el suficiente daño ni torpor pues para hacerlo caer muy rápido. Pero bueno, al menos en esta parte lo logramos dormir y pues ahí le dejamos sus vallitas para que se domestique. Con esto ya tenemos el primer dinosaurio. Y por este lado pues con esto tenemos ya el primer día casi completado. Ya pues son las 3 de la madrugada. Vamos a considerar que el siguiente día sea a partir de las 5 de la mañana. Así que por ahora todavía seguimos en el primer día, pero bueno, ya terminamos todo lo que teníamos que hacer. Así que pues me gusta cómo hemos terminado. Supongo que el día 2 será un poco más interesante. Bien, estamos en el día 2. Bueno, aquí ya hablaré más en tercera persona. Bueno, contaré más lo que hemos estado haciendo, pero por lo pronto logramos hacer esta montura de parasaurio. Dejamos algunas cosas también para cocinar y algunos narcóticos todavía no se están haciendo, la carne todavía no se pudre. Pero lo que vamos a hacer en este día será realizar las forjas, tratar de hacer una ballesta y pues domesticar un anquilo para poder sacar metal, que hemos encontrado una zona, pero aunque está muy lejos, pero bueno, nos va a servir para algo. Y también por este lado fuimos a ir recolectando algunos hongos acuáticos para pues no morirnos de sed y no estar yendo al mar cada 2 por 3 porque está haciendo mucha calor y pues eso hace que la temperatura y pues nos dé mucha sed. Bueno, por este lado fuimos recolectando metal, aunque no sacamos mucho metal, pero bueno, algo es algo. Es lo que necesitamos para terminar de hacer una montura para nuestro anquilo, aunque eso nos va a demorar mucho. Pero bueno, hemos seguido picando nuestro parasaurio. Sí, bueno, sí, le pusimos el nombre Parala, pero bueno, nos va a servir. Y también por este lado ya pudimos hacer nuestra ballesta. Nos faltaría solo terminar de hacer las flechas. Y lo que necesitamos es pues algunos materiales como fibra y paja. Bueno, hasta el momento estamos bien. Creo que para hacer el segundo día y tener una forja en un lugar donde no hay mucho metal, pues está bien. Y también no nos hemos encontrado con ningún depredador. Y bueno, seguimos buscando y en nuestra aventura para encontrar un anquilo, que por ahí lo pueden ver, pues hemos encontrado este lugar donde tenemos cristal, lo cual nos va a servir para hacer las Pokéballs y guardar a nuestros dinos. Y pues por lo pronto estamos bien, aparte de que hay gemas verdes, nos va a servir también para hacer el Spyglass. Aunque luego van a ver de que me olvidé estos cristales, así que vaya fail. Pero bueno, lo importante es que estamos aquí y pues ahora nos tocaría ir por ese anquilo, que es lo que necesitamos ahora. Y pues si podemos capturar otro dinosaurio, que pues ahí lo van a ver. Este día es un día un poco más de chill, es un día 2 muy tranquilo. Y bueno, así que bueno, vamos a ver cómo nos va, cómo nos desarrollamos. Así que vamos a guardar este waypoint por si acaso. Y pues por este lado hemos encontrado al anquilo. Este anquilo de nivel muy alto, la verdad. Y pues lo que vamos a hacer, o bueno, lo que hemos hecho, porque ya estamos hablando después de haber realizado esto, que bueno, ya lo dormimos, le vamos a dejar todas sus vallitas y pues vamos a esperar a que se termine de domesticar. Mientras tanto vamos a limpiar el buscador, pues para que ya no nos salgan más anquilos. Y pues ya, aquí tenemos ya una vez domesticado nuestro anquilo, ya tenemos ya 2 dinosaurios, que no está mal para tener el lugar y no tener los recursos suficientes, pues está muy bien. Aparte de que no hemos optimizado mucho el servidor, sacamos materiales, pero no son muchos. No es un servidor por 10, por 30 como otros. Creo que está por 3 nada más. Bien, este Moshop, por suerte, el que vamos a ver ahora, se tomaba solo con valla, bueno, con setas raras. Y nuestro parasaurio sacaba setas raras. Así que, por suerte, tuvimos estas setas raras en el inventario del parasaurio. Y lo que más nos sorprende es que se tameó de una. Y a pesar de que es un nivel muy alto, es un 419. Y solo requirió una seta rara.
Bien, vamos a renombrar, por este lado terminamos de renombrar a los dinosaurios. Al Moshop le vamos a llamar Mecha, porque es hembra. Y pues al Anquilo también, que es hembra, le vamos a poner Anki. De seguro muchos también han puesto a sus anquilos Anki. Ahí déjenme cómo han renombrado sus anquilos. Pero bueno, para ser más sencillo, Anki. Bueno, ya con todos estos dinos vamos a poder hacer pues la montura. Aquí terminamos de hacer una montura para nuestro anquilo. Y lo que nos faltaría, o bueno, es hacer algún tipo de pólvora, dardos y eso. Pero no sé si nos dé para este día. De hecho, bueno, al justo pudimos conseguir todo el metal para poder hacer la montura del anquilo. Y pues ya siendo ya casi tarde, al menos tenemos esta pequeña base donde tenemos, bueno, hemos dejado algunos recursos. Pero para mí que vamos a dejarlo, de hecho lo vamos a dejar porque no tiene los recursos suficientes pues para mantenernos con vida todo este tiempo. Así que bueno, por ahí hemos ido domesticando un pteranodón con el que nos vamos a mudar. Llevaremos algunas cosas. Por suerte tenemos el superestructures. Con eso vamos a sacar la forja y sacaremos la cama. La cama, ¿por qué? Pues para poder ubicarnos dentro del mapa. Por eso. Bien, vamos a esperar que este pteranodón se termine de domesticar para poder mudarnos. Hemos hecho ahí la montura del pteranodón. Y pues ya con eso ya se nos será mucho más sencillo mudarnos. Pero no nos vamos a mudar en la noche, eso sí. Vamos a esperar a que amanezca. Ya no queda mucho. De hecho, creo que son las 12 aprox. Así que pues vamos a esperar a que amanezca. Y una vez que amanezca pues comenzaremos el día 3 en otra zona. O eso espero. Así que pues bueno, vamos a ver qué nos depara el día 3. Bien, estamos en el día 3 y pues vamos a empezar nuestro proceso de construcción. Nos hemos mudado y bueno, estuvimos buscando un buen lugar, eso no lo van a ver por aquí. Y nos empezó a atacar un raptor. En este punto yo creí que ya había muerto porque el raptor pues pensé que iba a ir a por mí. Pero por suerte Parala estuvo ahí parando a ese raptor. Y lo agarramos. No sé cómo le dimos, pero bueno. Ahí intenté tamearlo. Pero bueno, no sé por qué, pero no tenía también tantas flechas. Y creo que Parala hizo mucho daño. Ahí se volvió a escapar. Pero bueno, vamos a usar todas nuestras habilidades de caza. Que pues no son muchas. Tampoco que sea muy bueno cazando, pero la puntería sí la tengo. Todos esos años de CSGO pues sirvieron. Lo malo es que al final se terminó muriendo. Sí, se murió. Bien, aquí ya pasó un buen tiempo y pues ya nos establecimos. Hicimos una pequeña base, colocamos la forja y la cama que nos llevamos de la otra. Con nuestro Moshop pues pudimos sacar un poco de chatarra, tenemos muchas vallas. Así que este sí es un muy buen lugar. Al costado tenemos pues un lago muy grande para poder sacar agua. Tenemos muchos recursos como metal. Ahora con el anquilo estamos sacando metal. Hay obsidiana. Y pues supongo que debe haber cristal. En algún sitio tendría que haber cristal. Así que pues bueno, este es un buen lugar para poder establecernos. Y pues este cristal que está aquí, yo al principio pensé que se podía romper, pero bueno, no se rompe. Así que bueno, nada, este es un buen lugar. Por suerte tuvimos esta zona para poder sacar recursos. Y por este lado pues ya empezamos a hacer nuestro grifo. Por suerte tenemos esta herramienta que nos permite sacar agua del subsuelo. Y con esto ya pues ya no tenemos que ir tan lejos para poder sacar agua. Y aparte nos favorece para poder agilizar nuestro proceso en otras cosas. Ya no nos tenemos que preocupar por agua. Podemos hacer un huerto, que es lo que vamos a hacer en los siguientes días. No creo que nos alcance para hacerlo ahora en el tercer día. Y pues esto también me pareció al inicio que, bueno, como un pozo de agua. Pero nada, la vista me engañó. Estoy ciego. Y pues nada, vamos a terminar de construir. De hecho, lo terminamos de construir muy rápido. Porque pues nada, solo requiere un grifo y ya. Así de sencillo, saca agua del subsuelo. Es muy útil para lugares donde pues nos gustaría vivir, pero por las condiciones no se puede. Como es el caso de desiertos u otras zonas. Pero bueno, al menos tenemos ya este lugar. Y pues pasando el tiempo hicimos ya unas cuantas forjas más para quemar todo el metal que sacamos con Anki, nuestra querida Ankilosaurio.
que pues con eso nos ayudaría a hacer un poco de cosas más. Vamos a hacer la herrería, pero nos faltan materiales. Lo bueno es que Anki pues carga mucho, la obsidiana no le pesa mucho y tampoco el cristal. Así que es una muy buena anquilosaurio, la verdad. Por este lado nos atacaron algunas meganeuras, las asquerosas titanomirmas, que salen de cualquier lado y ya te empiezan a dormir y te matan. Pero bueno, nuestro Moshock, nuestra mecha, me echó y pues terminamos matándolas. Y aparte sacamos mucha quitina. Y esa quitina nos va a servir para hacer cemento y otras cosas. Que lo que tenemos planeado para estos días es hacer la mesa de Arcomatic. Y con eso sacar una mesa de parrilla y una mesa de combustión para sacar pólvora y pues carne podrida mucho más rápido. Bien, aquí un Carbonemis. También sacamos un poco de queratina, pero bueno, tiene mucha vida. Este Carbonemis sí tiene mucha vida. Al ser de nivel alto, todos esos dinosaurios tienen mucha vida y nos va a ser un poco más complicado de domesticar o dormir. Eso sí, los Rex de nivel alto van a ser mucho más complicados. Pero bueno, por algo tenemos mods y eso nos va a facilitar el proceso. Y bien, una vez que tenemos ya los materiales, lo dejamos aquí. Hemos hecho el cemento y lo que nos tocaría hacer es el Spyglass. Pero bueno, nos falta cristal, así que tenemos que ir en busca del cristal. Porque pues es lo más importante para saber qué es lo que necesita cada dino para domesticarse o cómo va el proceso. Porque nos podemos pasar. Y bien, en este punto también nos encontramos con un raptor. En este momento pensé que el raptor iba a morir porque el iguanodon también estaba peleando. Pero por suerte, como tengo una puntería muy buena, agarramos a este raptor. La verdad no sé cómo. Y bueno, empezamos a dormirlo. Pero como el otro raptor también se escapó, así que tuvimos que otra vez agarrarlo. Y pues sacar las flechas porque ya nos quedamos sin flechas. Pero para este punto el raptor ya se durmió. O sea, terminamos de hacer unas flechas. Nos faltan flechas normales, unas flechas narcóticas. Pero gracias a todo lo que hicimos, pues al final sí se durmió ese raptor. Así que, bien, por ahí se durmió. Aunque lo malo es que el iguanodon siguió atacando y eso le bajó efectividad. Pero bueno, ahí logramos calmarlo. También quise tamear este iguanodon, pero bueno, ahí van a ver qué pasó. Dejamos carne. Y pues al momento de tratar de... Ahí voy a acelerar el proceso de domesticación. Pero como siempre nos pasa en estos últimos días, pues se termina muriendo. Y ya creo que se dieron F por 2 del mismo día. En el día 3 tenemos ya 2 fails, un raptor tech y este iguanodon. Pero bueno, al final se terminó de domesticar. Vamos a hacer y fabricar nuestro Spyglass. Bueno, ahí tenemos también una tijera que necesitamos para hacer nuestra mochila. Al parecer tenemos el pelo suficiente. Con 5 de pelo ya podemos hacer nuestra mochila. Pero vamos a ver cuánto nos da nuestra barba, que solo son 2. Bueno, a nada. Y aquí pues fabricamos nuestra mochila. Al menos es una mochila inicial, porque para la otra sí necesitamos mucho más materiales como polímero y pues pelo. Pero bueno, nos va a servir mucho para cargar muchas más cosas. Porque ese era nuestro principal problema. A pesar de que tenemos el peso en 200, pues aún no sea... Uy, aquí se tameó el raptor. Vamos a llamarle Rappi. En este momento ya tenemos nuestro raptor. Ya tenemos muchos dinosaurios que nos van a ayudar. Por lo menos a defendernos hasta que llegue un Rex o un Rex Alpha, ¿no? Y nos mate. Pero bueno, esto se trata de sobrevivir, así que vamos a tratar de hacer en los siguientes días una mejor base. Vamos a ampliar algunas cosas. Y pues iremos también explorando y domesticando algunas criaturas que nos van a ayudar. Bien, como les dije, vamos a nombrar a nuestro raptor Rappi, porque es rápido. Y pues nos va a ayudar a sacar la piel y la carne que necesitamos. Bien, hasta este punto tenemos muchas cosas. Lo que nos falta hacer es pues ampliar la zona, tratar de hacer nuestro huerto. Tenemos mucha obsidiana, tenemos que sacar también energía para conservar toda esta carne. Y pues tenemos muchas cosas que hacer. Pero para este punto sacamos ya dardos, tenemos ya un rifle que nos va a ayudar a domesticar mucho más rápido que nuestra ballesta. Me gustaría que fuera
al menos de nivel maestro, o bueno, si llega a ser ascendente estaría mucho mejor. Pero bueno, en este punto encontramos también otra zona de cristal para poder hacer Spyglass, porque sí, me olvidé el cristal de la primera base. Y pues nada, así que tuve que sacar cristal nuevamente. Y pues esta zona me gustó mucho, tiene una muy buena vista, la verdad. Estamos muy bien ubicados y cualquier cosa pues nos podemos tirar al barranco. Y tenemos un paracaídas pues para eso. A ver si con eso sobrevivimos. Pero bueno, esta noche, bueno, este día fue muy productivo. Terminamos nuestra segunda casa. Esta casa va a ser, me parece que la definitiva. Tenemos muchos recursos al costado, tenemos agua, tenemos dinosaurios con los que podemos sacar muchos materiales y pues es una zona con una muy buena vista. Así que yo digo que pues este va a ser nuestro lugar definitivo. Aunque nos faltan hacer algunas cositas que bueno, ya los iré haciendo en el transcurso de los días. Y nada, con esto decir que pues estos fueron los 3 días, los primeros 3 días del sobreviviendo. Espero que les haya gustado. No sé si continuar una narración así en tercera persona o una narración en primera persona, porque también estuve narrando, pero bueno, todavía no me acostumbro a hacerlo en primera persona. Pero bueno, ahí déjenme en los comentarios si les ha gustado este tipo de narración o quieren que lo haga en primera persona y pues así dinamicemos con ustedes un poco más este tipo de series. Es la primera serie que hago, así que bueno, espero que les haya gustado. Ahí si quieren la segunda parte pues seguiremos con esta aventura de los 100 días. Nos quedan muchas cosas por hacer, dinosaurios que domesticar y tratar de no morir. Así que nada, espero que les haya gustado. Si es así, pues pueden apoyar este video con un me gusta, suscribiéndose, que tenemos ya la parte 12 pendiente para subir en uno de estos días. Y pues si quieren que la lance también muy pronto, dejen ahí en los comentarios. Y ya nos estamos viendo en un próximo video, así que adiós.